39 de la mañana, sí, y tenemos una nueva entrevista aquí en Piso. Bueno, habitualmente abrimos la mañana con ella, sí, todas las mañanas nos aparece aquí en la pantalla de Radio del Centro. Hoy la tenemos en vivo y en directo, sí, igual ella aparece vestida más de verano. Sí, convengamos. Natalia Barbieri, ¿cómo estás? Hola, Buen ¿qué día. tal? Gracias Buen por día. venir. No, ante gracias todo. por invitarme. Bueno, a ver, te invitamos por diferentes motivos, diferentes cuestiones. Algo ya habíamos charlado, brevemente, pero habíamos charlado porque hoy digamos que se está dando toda una nueva apertura a lo que es la propiedad horizontal. Pero bueno, primeramente preguntarte qué es la propiedad horizontal, de qué estamos hablando, ¿sí? Acerca de propiedad horizontal. A ver, aquellas personas que no estamos mucho en el tema y queremos reconocerla en Chivilcoy, por ejemplo. La propiedad horizontal es lo que regula todas las propiedades de los emprendimientos que se realizan con más de una unidad funcional. Por ejemplo, edificios, barrios privados. Bien, eso sería la... Después de la modificación del Código Civil, los clubes de campo, los parques industriales. Bien. Esa es la normativa que regula ese tipo de emprendimientos. Perfecto. ¿Y qué clase de regulación ejerce? No, vos tenés dos. En la que hay toda una parte, si querés, de subdivisiones y todo eso que atañe a la parte de agrimensura y el resto, y después tenés la parte legal de administración de esos entes. Entonces, lo que yo me dedico es a la administración de la propiedad horizontal. En tu caso sí, ¿no? Exactamente. Que desde un tiempo a esta parte venís administrando lo que es el parque industrial. El parque industrial. El parque industrial de Chivilcoy. Y en estos, por ejemplo, edificios, barrios privados, Sí. ¿también se necesita la figura de un administrador? Sí. ¿O se necesitaría? Se necesita obligatoriamente. Bien. Puede ser un administrador privado o puede ser propio del mismo complejo. Está Puede bien. ser rentado o no. Pero sí, es obligatorio. ¿Y cuál es la función, por ejemplo? ¿En tu caso como administradora del parque o en lo que es edificio, en lo que es barrio privado? En realidad lo que se administra son los bienes comunes de una propiedad horizontal. Por ejemplo, un edificio. Sí. ¿Quién paga la luz del edificio completa? El mantenimiento del ascensor, el mantenimiento de los... después de la modificación del 2015, que eso se regulaba a través de cada uno de los reglamentos que cada uno de los emprendimientos hacía, el Código Civil ahora estableció que, por ejemplo, todos los que son caños que estén embutidos corresponden al consorcio, que es lo que administra el administrador. Digamos, los bienes del consorcio son los que administra el administrador. Los seguros del edificio. Intermedia, de alguna manera, en conflictos que pueda haber entre dos vecinos. Intermedia también, por ejemplo, si se pierde un inodoro del lado de afuera, eso en realidad no le corresponde al consorcio, le corresponde a cada uno de los propietarios. Bien. Hacemos esa intermediación y ese ajuste. Tienen esa tarea también. Esa tarea también. Bien, o sea, por un lado ser una suerte de coordinadores, administradores, Sí. pero bueno, llegado el caso, mediadores también, Y ¿no? manejamos los fondos del consorcio. Tenemos Claro. esa responsabilidad. Además, Exacto. bien. Natalia, ¿y qué es lo...? Bueno, a ver, nosotros estuvimos cubriendo alguna charla en el CUCH, Sí. ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que se está buscando hacer en Chivilcoy al respecto? Bueno, a partir de hace 2 o 3 años recién surgió el REPAC, que es el Registro de Administradores de la Provincia de Buenos Aires, que Capital Federal ya lo tiene hace un montón de tiempo y regula la tarea, regula las funciones del administrador. Vamos de nuevo. Lo que regula es el accionar del administrador. A ver, cómo tienen que ser liquidadas las expensas, qué condiciones tiene que tener un administrador, la matrícula que tiene que pagar, el seguro que tenés que tener. Regula todo lo que es la actividad de la administración, Bien. que en la provincia de Buenos Aires no existía. A partir de la creación del REPAC, que se creó hace 3 años. 3 años. Ah, jovencito. Es jovencito. En el 2015 se había aprobado la ley, pero no se había aplicado nunca. Entonces empezaron los dirigentes del REPAC, junto con la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, que fueron los que vinieron a hacer las jornadas. Sí. Son jornadas de capacitación, porque la mayoría de la gente no sabe del tema. Hay mucha gente que está administrando tampoco que sabe del tema. Entonces lo que se empezó a hacer toda una campaña de concientización y de información. Eso es lo que se vino a hacer el año pasado al CUCH, que vino el director del REPAC de ese momento, que era Marcos Hernández, y vinieron miembros de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal en distintos temas: impositivos, de liquidación de expensa, de responsabilidad civil, varios temas. Bien. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, no sé si tenés la respuesta. Sí. Pero ¿Puedo o no? Por supuesto, pero ¿por qué costó tanto, digamos, justamente que entre en vigencia en la provincia de Buenos Aires? Porque es un tema más que nada político y aquí se le pone político, el foco. Claro.
nadie le había puesto el foco a regular la tarea de la administración. Está bien. Y ahora se lo pusieron. Y ahora sí. Ahora desde hace 3 años ya está. Sí, No en obstante, vigencia. no obstante, bueno, esto, o sea, lo que es propiedad horizontal, por lo que nos informamos ahí en la jornada, hace rato ya que se viene trabajando. Un montón de años, sí. Hace muchos años. Sí, hace muchos años. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal tiene más de 60 años. Claro. La Argentina y la de la provincia de Buenos Aires, creo que un poquito más. Que se creó en Mar del Plata. Sí, Mar porque del- edificios hay desde hace un montón de años. Sí, sí, por supuesto. Lo que no estaba regulada era justamente la actividad del administrador. No estaba regulada. No. Y tampoco tenés la defensa del consorcista en ese caso. Porque no tenías una entidad ibas directamente a defensa del consumidor. Como cualquier otra cosa. Sí, No había un ente sí, sí, sí. específico como hay en Capital hace muchos años. Bien. ¿Y esta regulación qué implica para ustedes? No, nosotros nos implicó un montón de cosas. Desde la matriculación, de tener que presentar cuestiones impositivas, cuestiones de conocimiento, porque a ver, yo hace 18 años que administro consorcios, por lo tanto tuve que hacer una demostración de idoneidad, digamos, al registro para que me diera la matrícula, y un montón de trámites, hay declaraciones anuales ahora de cada uno de los consorcios que administrás, hay todo un seguimiento de cómo haces las cosas o cómo no, Claro. con unas multas tremendas para los administradores en este Para los caso. administradores. Está bien. Bueno, convengamos que en tu caso sos, si se quiere, una de las pioneras en Chivilcoy, Y ¿no? fui una de las primeras, sí. Una de las primeras. Sí. Hubo antes que yo. Pero desde que llegó, sí, yo hace 18 años que estoy 18 con años. esto. ¿Y cómo te surgió de ser administrador? De ser administrador. De hacer administración. en Mira, este caso, vamos a una parte más personal. Yo soy contadora pública. Me recibí, no me gustaba liquidar impuestos, no me gustaba. Y me gustaba más el contacto con la gente. Así que en búsqueda de qué hacer con mi profesión, Claro. encontré la tarea de administración, que me encantó. Bien, En y ese ahí te quedaste. Y ahí ¿no? me quedé. Y ahora, bueno, no solamente que te quedaste, sino que obviamente también estás tratando de perfeccionar. Y profesionalizar. profesionalizar la tarea. Claro. Porque cualquiera podía ser administrador. Es más, ahora cualquiera puede ser administrador, pero que tenga los cursos hechos con También. una... Por eso, perfeccionarse, capacitarse al respecto. Exacto. ¿no? Está bien, o sea, porque, bueno, por ahí el momento que tenés que tomar una decisión y tenés que estar capacitado o capacitado al respecto, ¿no? Totalmente. También fue creciendo, digamos, la figura del administrador, la administradora, a partir también del crecimiento que tuvo Chivilcoy en cuanto a edificios, barrios privados, porque, bueno, Todo el país. no es el mismo Chivilcoy No, de antaño, tal cual. ¿sí? Tal Donde cual. por ahí no tenías tanto para administrar. Exacto. Entonces, casas particulares y... Y fundamentalmente el vapuleo de nuestra profesión, porque el administrador siempre es el malo, siempre es está estigmatizado de determinadas maneras y mucha gente no sabe cuáles son las obligaciones y las funciones que tiene un administrador y la responsabilidad que le cabe. Entonces eso también es información para el resto de la gente, para saber que no es que el administrador está ahí y no hace nada y lo único que hace es pagar la luz. No, le caben un montón de responsabilidades y un montón de obligaciones. Insisto con esto, cambió Chivilcoy en este aspecto, ¿no? Sí, un montón. En los últimos años es un crecimiento exponencial el que hubo. Pero Chivilcoy tiene varios administradores registrados. Somos de la provincia, tenemos de los administradores que hay, un gran porcentaje matriculado, por suerte. Matriculado, bien. Sí, tal cual. Importante. Natalia, ¿y cuál es el trabajo que se está haciendo ahora? ¿No? A partir, bueno, de esta bajada a Chivilcoy, de la Cámara de Propiedad Horizontal, ¿cuál es la tarea actual que se está desarrollando, digo, de llegar con estas capacitaciones, con este perfeccionamiento? Y ahora hubo algunos cambios a nivel de REPAC, o sea, cambió el director, así que estamos esperando a ver cuáles son las nuevas visiones o los nuevos objetivos de la nueva dirección. Pero paralelamente las cámaras, tanto la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal como la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, empezaron a salir también a hacer esto de información. El viernes pasado tuvimos en el centro comercial se realizó la filmación de un programa que se hace por streaming que se llama Consorciando, que está integrado por el ex director del REPAC, que es Marcos Hernández, por Bernardo Giles, que es el secretario general de la Cámara de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires y además es director académico de FEBA, que es la Federación Económica de Buenos Aires. FEBA hizo en su momento un acuerdo con el REPAC para dar los cursos de capacitación, tanto para administradores nuevos como para las actualizaciones, porque todos los años tenemos que hacer una actualización y una renovación de matrícula a los administradores. Bien. Así que el centro comercial, a través de FEBA y a través de su plataforma de capacitación, da los cursos de administrador y de actualización de administradores. Perfecto. O sea que
se van, por un lado, actualizando quienes ya tienen la matrícula. Exacto. Pero por otro lado también, digamos, más personas interesadas se pueden sumar a lo que es la administración. Totalmente. ¿Qué tiempo, por ejemplo, para ser administrador en este caso, o administrador, qué tiempo de estudio? Te voy a mentir si te digo qué cantidad de meses son para el administrador, porque no tengo ni idea. La actualización es más o menos un mes y medio. Un mes y medio. Pero son cursos cortos porque ya hay gente que viene administrando. Y el de Claro. administrador te lo voy a averiguar y te lo voy a mandar, así lo informamos. Simplemente preguntaba de curioso nada más, de chusmo, ¿no? Pero bueno, para saber más o menos qué tiempo puede demandar. Pero bueno, mayormente, a ver, acá en Chivilcoy, por lo que nos estás diciendo, son más personas que ya venían actuando de administradores, pero se matricularon. Se profesionalizaron. Y ahora están dando todos, la actualización. Exactamente, ¿no? exactamente. Este programa que está recorriendo la provincia también es justamente con este objetivo de fomentar y de informar a la comunidad sobre estos temas. Bien. En el programa no solo hubo administradores, sino también que hubo consorcistas de barrios privados, hubo consorcistas que tenían locales, hubo consorcistas porque cada uno tiene su problemática. Así que la verdad que la apertura y el empezar a hablar del tema ya es una ganancia muy grande. Bien. ¿Y por qué considerás, sí, a partir de tu trayectoria, que ha tomado más fuerza, más auge? ¿Sí? Y bueno, nosotros hoy estamos hablando acá en una radio de esta cuestión que quizás hace años, ¿sí?, ni siquiera conocíamos o desconocíamos absolutamente. ¿Por qué considerás que hoy, bueno, ha tomado más actualidad y el poder estar charlando de estas cuestiones, ¿no? Para mí, en Provincia de Buenos Aires, uno de los pilares fundamentales fue el tema del REPAC, del registro, de empezar a profesionalizar esta tarea. Y también a que los consorcistas sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones también. Claro. Y qué es lo que pueden exigir y qué no pueden exigir. Y cuáles son sus obligaciones también. Así que la información siempre trae claridad y trae un mejor estar en los lugares donde estamos. Sí, por ahí, viste, ante la falta de información. Tal cual. Uno saca conclusiones muy rápido siempre. Y a veces equivocadas también. Exactamente. ¿No? Pero bueno, el hecho de tener la información, creo que es también un poco lo que buscaste con esta movida, ¿no? Con esta iniciativa. Totalmente. De tener información. Totalmente, porque aparte puede salir muy caro no tener o un consorcista que no conoce y no sabe y saca conclusiones, o un administrador que no tiene los conocimientos también. A un edificio le puede salir muy caro. En cuanto al administrador, por ejemplo, recién nos decías, bueno, que en tu caso de contadora administradora, sí, pero necesariamente hay que en ese momento yo hice un curso de 2 años de administración. Claro, sí, por supuesto. Hiciste el curso para convertirme en administrador. Sí, pero digo, ¿es necesario ser contador o no podés tener otra profesión? Puedes tener otra profesión. Tenés que base, hacer el curso de base. De base, claro. Exacto, de base. Vos tenés que hacer después el curso de administración específicamente. Claro, pero bueno, por ahí alguna base, ya tenés alguna base profesional, pero después tenés que hacer el curso. Bueno, en tu caso 2 años nos dijiste. 2 años, pero hace 18. Claro, bueno, sí, pero bueno, creo que debe andar por ahí. Hoy que te preguntaba cuánto tiempo. Vos sabés que me parece que están más cortitos. ¿Más cortos son más cortos, sí, bueno, son más cortos. Por eso no me quiero decir. Todo avanzando, todo evolucionando, Natalia. Bueno, y empezar a hablar de la propiedad horizontal, o sea que en Chivilcoy la teníamos, y por ahí desconocíamos que la teníamos, o no se tomaba conciencia, o no tenía la difusión. ¿Por dónde pasaba? Por todo. El desconocimiento. Por todo. La mayoría de la gente que compraba un edificio no sabía, pero yo no sabía que tenía que pagar expensa. Claro. Pero no leíste el reglamento, no. No, porque nadie le explicaba. Porque nadie, o sea, no es. Vos un reglamento, lees una escritura y por ahí uno no tiene los conocimientos para saber qué implicaba eso que decía en el reglamento o en la escritura. Así que siempre es educar, y yo trato de mandarle a mis consorcistas siempre que por ahí peco de pesada las legislaciones o lo nuevo que va saliendo, porque hay distintas interpretaciones. Todo lo que es propiedad horizontal, que antes la regía la ley 13512, que dejó de existir con la modificación del Código Civil en el 2015, trajo aparejado un montón de cosas que recién ahora se están aclarando y viendo para dónde, o viendo cómo se tienen que aplicar realmente, porque daba libre interpretación. Entonces, todo eso también es lo que está moviendo a la propiedad horizontal en este momento. Okay. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal ahora trae un congreso internacional, también, en el mes de septiembre, me parece que es, con gente de todos lados, que también está en auge las maneras de administrar o de implicar, también de aportar tecnología a la administración. Uno de los que vino al programa de Consorciando es Fabián Bauchel, que es uno de los creadores de una de las
plataformas de liquidación de expensas más grandes que hay, que es Octopus, voy a dar el coso, que no es la que utilizo yo, por ejemplo. Pero qué sé yo, en Chivilcoy la única que utiliza plataformas para liquidar expensas soy yo. El resto de los administradores todavía no lo utilizan. Es un poco más caro, por ahí es un poquito más caro, pero la comunicación y la transparencia que traen ese tipo de plataformas no lo da nada. Okay. La inteligencia artificial, o sea, este congreso trae, o sea, estamos lejísimos de eso, pero bueno, se va moviendo y se va, claro, tal cual, y se va construyendo sobre esa base. Cuando hablas de actualización es una manera de actualizarse, totalmente, ¿no? Y de empezar a utilizar también la tecnología a favor de. A favor de. Y en el caso contrario, ¿qué se hace? ¿Cómo se liquidan? No, se hacen liquidaciones en Excel y se envían por mail. ¿Cómo se hace? Sigue el Excel todavía. Sigue el Excel todavía. Sí. Bueno, ahora que decís de las expensas, ¿no? Tantas veces hemos escuchado, por ejemplo, hablar de expensas a nivel bonaerense, y nosotros acá en Chivilcoy ni idea de lo que estaban hablando cuando mencionaban la palabra expensas, ¿no? Sí, exacto. Si no te digo que muchas veces claro, venían y decían, pero yo no sabía que tenía que pagar expensas en el edificio. Desconocimiento total. Bueno, ahora ya. Ahora ya no, no, para nada, total. En base a lo que estás diciendo, ¿no? ¿Hubo mucho cambio entonces? ¿O mucha actualización en cuanto a las legislaciones? Sí, totalmente. A las responsabilidades. Sí, a la delimitación de responsabilidades, fundamentalmente. Esto implica administración e implica también, por ejemplo, no sé, personas que viven. Claro, los consorcios. Personas que habitan. Exacto, ¿no? Que habitan y propietarias. Y el propietarias. Totalmente. O sea, ¿fue mucho el cambio en este último tiempo? ¿Fueron muchos? Yo creo, no sé si es el cambio, pero es la aclaración. Porque siempre eran cosas que quedaban en dudas. Entonces ya en dudas no nos quedan demasiadas. Claro, ya no. Ya no. Por ejemplo. Pero, a ver, hablemos de... ¿Vos te estás administrando el parque industrial? Sí. ¿Únicamente o vos tenés alguna otra...? No, administro consorcios también. ¿Consorcios también? Sí. Es más, ahora tengo... Después te voy a contar. Bien. Pero a lo que te iba a preguntar es... Sí. ¿Es la misma manera de manejarse? ¿Es distinto? Cada lugar es un mundo aparte, ¿no? El parque industrial con los edificios no tiene que ver, y ahora te voy a explicar por qué. Primero porque recién ahora todavía no hubo una adecuación de los parques industriales al Código Civil nuevo. Y los parques industriales en la nación, en Argentina, están creados todos de manera diferente. Como la subdivisión de los suelos no es propiedad, es un derecho de las provincias, cada provincia subdivide de la manera que quiere. Claro. Entonces, vos en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenés parques industriales que están creados por decreto provincial, parques industriales que estaban creados por decretos municipales, parques industriales hechos consorcios bajo PH, parques industriales de hechos persona jurídica sin fines de lucro. O sea, tenés una multiplicidad de formas de parques industriales muy amplia. Aún hoy todavía no hay una adecuación al Código Civil de los parques industriales, que sí fue mucho más rápido para los edificios y para los barrios privados, claro, por ejemplo. Sí. Y además en el parque industrial, la modificación que trae el Código Civil es que no existirían más los parques industriales públicos o mixtos. El nuestro, por ejemplo, es un parque industrial mixto. Claro, porque es público-privado, ¿no? Público-privado. Las calles son públicas. Entonces, no te queda mucho bien común para administrar desde ese lado. Claro. O sea, más que obras que quieras hacer o en los espacios que están destinados para equipamiento comunitario, lo que tengas en esos espacios. Se supone que con la modificación del Código Civil, que no va a pasar con el nuestro porque es previo a esa modificación, la calle ya va a ser privada. Entonces también. El mantenimiento de todo el parque va a estar en cabeza de las empresas que lo conformen. Y además no es solo administrar bien común en el parque industrial. Vos tenés empresas, así que siempre se trata de tener relaciones con instituciones para tratar de, por ejemplo, obtener ANRs de la Nación en el momento que había, con el cual nosotros hicimos el centro de capacitación, hicimos una parte de la entrada nueva, o sea, y siempre estar actualizado y tratando de ayudar a las empresas que exportan, que no exportan, con las problemáticas, con capacitaciones, o sea, es otra la tarea. Sí. No es tan directa a la de administración. Claro, sí, ya acá es más abarcativo. Es más abarcativo. En otros aspectos, claro. Sí. Sí, lo que pasa que, bueno, ante tanta diversidad, sí, en cuanto a las conformaciones de los parques industriales, también debe haber un laburo ahí como decir, ¿cómo consensuamos, no? Bueno, los parques industriales se empezaron a agrupar antes que los consorcios. No. Los administradores se agruparon antes, ya te digo que las cámaras tienen muchos años. Sí. Y los agrupamientos de parques industriales recién empezaron a surgir a partir del 2012, te diría, 2013. La Federación Argentina de Parques Industriales, que dependía de CAME, la Red Parques Industriales, que el Parque Industrial del Chivilcoy fue fundador de todas. O
O sea, porque siempre ahí se empezó también, cuando se empezaron a mover los parques industriales se crearon en el 70 y después quedaron muertos. Y volvieron a tener vigencia a partir de los fines de 90, empezando el 2000. Entonces, una vez que y hubo mucho auge de parque industrial privado también. Entonces, a partir de ese momento sí nos empezamos a juntar los parques industriales también para esto, para regular y para poder saber cómo teníamos que accionar todos juntos, porque vos llamabas, yo me acuerdo cuando entré en el parque industrial en el 2007, empecé a llamar a los parques industriales, llamé a Bahía Blanca y era consorcio, llamé a Pilar y estaba creada por decreto provincial, o sea, y a ver, y cómo liquidás y cómo no liquidás. Bueno, eso se empezó a formalizar y se formalizaron las agrupaciones. Bien, bueno, todo un laburito interesante. Bueno, la verdad que se fue construyendo. Se fue construyendo, totalmente. Se fue construyendo. No es que agarraste, digamos, a ver, bueno. No. Agarraste todo. El manual me dice que tengo que hacer así. Claro, no existió el manual. ¿Qué dice acá el manual, la ley? No, nada. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Tal cual. Cómo nos vamos manejando. Nos decías, sin embargo, por ejemplo, que fue más sencillo, de alguna manera, entre comillas, con edificios y barrios privados. Totalmente. ¿Quizá por el hecho de ser privados directamente o no? Yo creo que sí, y porque, ya te digo, porque hay un propietario. La subdivisión de los edificios es a nivel nacional. Claro. No es que cada provincia va a determinar a nivel nacional. Es a nivel nacional. Ya te baja de arriba y tenés que hacerlo. Exacto, de determinada manera. ¿Y los barrios también? ¿Los barrios privados también? Los barrios privados también. Bien, ahora, claro. Porque también tenías barrios privados, sociedades anónimas, fideicomisos, de todo. Claro, así que bueno, ahora en ese aspecto se reguló y se están adecuando, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que es muy interesante, Natalia, todo esto. De paso vamos aprendiendo, quienes no estamos mucho en el tema, y quienes están en el tema se van perfeccionando, ¿sí? Se van actualizando. Totalmente. Por lo que nos estás diciendo, es más, gracias es constante, a esto, claro. Muchos nos hemos reunido los administradores más destacados, o que más edificios tenemos en todo Chivilcoy, nos reunimos periódicamente y estamos aunando criterios también nosotros. Bien. Que no bien. pasaba. Tampoco pasaba. Cada uno se manejaba, digamos, de manera independiente, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la regulación de honorarios. No hay una regulación de honorarios. O sea, vos tenés la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal que regula los honorarios a nivel nación, que son más para capital que para nación, pero nosotros a nivel local, esos honorarios no los podemos aplicar jamás. Pero bueno, pongámonos de acuerdo. Como no tenemos otro referente, o sea, bueno, el 40% de los honorarios de la Cámara. Y después vamos a pelear de acuerdo a los servicios o no servicios que damos. Pero no a nivel de honorarios. Claro. Porque si no era como una competencia bastante desleal. ¿Qué implica el hecho de, justamente, porque muchas veces lo hablamos por el lado del SECOINCE, ¿no? Hablamos del SECOINCE. Cuando hablamos con los dirigentes del SECOINCE, hablamos de la importancia de formar partes de cámaras, por ejemplo, de instituciones. Bueno, ¿qué implica el hecho de tener también la cámara, digamos, de la propiedad horizontal y bueno, que también ya empiece a bajar a los territorios, ¿no? Yo creo que recién eso se está desarrollando. Es todo un aprendizaje porque, ya te digo, estaba en Capital Federal, la Cámara Argentina, pero era más que nada de Capital Federal, y la de Provincia de Buenos Aires, que estaba en Mar del Plata, se ocupaba de Mar del Plata, que el mayor densidad de edificios tenía a nivel provincial. Sí. Entonces, como que es todo un desarrollo y todo un desafío para ellos también. Así que se va creando, como se creó en su momento, se fue caminando con el tema de los parques industriales, se está haciendo lo mismo con los consorcios. Bueno, pero la importancia de empezar a bajar a los territorios Totalmente. Y traer la información, ¿no? Totalmente. O sea, no quedarse únicamente en Buenos Aires o en Mar del Plata, Exacto. Que por eso es una ciudad más grande que tenemos en la provincia de Buenos Aires en ese aspecto. Y ese impulso lo dio el REPAC sin lugar a dudas. Ahora, ¿son las dos más importantes o...? Esas son las dos más importantes. Las dos más importantes. Sí. Pese a que hay otras ciudades grandes también, sí, pero... esas son las dos más importantes. Y claro, si hablamos de Mar del Plata estamos llenos. Totalmente. Bueno, pero este impulso que dio el REPAC, nos decías. Totalmente. ¿Sí? En provincia, sí. En provincia, sí. Bueno, la verdad que interesante, Natalia, para conocer un poco más. Sí, porque, a ver, lo hemos leído en los medios, hemos ido a alguna jornada... ¿Y cómo va a seguir el trabajo? ¿Cómo sigue el trabajo? Digo, bueno, hay un congreso, nos decías, a nivel internacional. Hay un congreso a nivel internacional. Que seguramente también va a bajar cosas, ¿no? A los territorios. Totalmente. Se empezaron a armar congresos que antes tampoco había. Y, por ejemplo, yo no tenía conocimiento, se juntaban todos los años, que era solamente para Capital Federal, y a mí el año pasado recién me invitaron a un congreso que se hace nacional. Pero nacional era Capital Federal. Claro, eso era nacional. Eso era lo nacional. Claro, quedaba muy reducido. Quedaron muy reducido el nacional. Muy reducido acá fundamentalmente, ¿no? Tal cual. Bueno, agradecerte por haber venido a charlar con nosotros gracias. este tiempo y bueno, informarnos un poco más acerca de esta cuestión a nosotros también. Que bueno, insisto, hoy la realidad de Chivilcoy lo merita. Totalmente. Hoy lo merita. Totalmente, ¿sí? Y cada vez más. Por supuesto, y siempre está bueno en cada una de las profesiones, sí, la actualización y el perfeccionamiento. Totalmente. Para después también, primero para poder desarrollarse ustedes,
¿sí? Desenvolverse con herramientas. Sí. Y después, bueno, obviamente para todas las otras partes que integran Sí. lo que es, son los consorcistas, sí, claro. y proveedores, tal cual. Propietarios, inquilinos, etcétera, ¿no? Exactamente. O empresarios en este caso si hablamos del parque. Tal cual. Gracias por venir. No, Muy por amable. favor, gracias a vos. Natalia Berberi con nosotros aquí en la mañana del centro. Hacemos la última tanda.